Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Así que, hermanos, míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjese al final del versículo 1 como termina Pablo, dice, en el Señor, amados. Fíjese el versículo 2 como termina, de un mismo sentir en ¿qué? En el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, versículo 3, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, también, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos ¿en quién? En el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. No sé si usted se fijó en diferentes ocasiones en este texto, una palabra, una frase clave que se repite y es que en el Señor, en Dios, en Cristo. Y vamos a comenzar en esta mañana con la primera parte, los 3 primeros versículos, con el tema y el título titulado en forma de pregunta, ¿cómo te conocen? ¿Cómo te conocen? Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayude en esta mañana. Que tu Santo Espíritu sea quien nos hable de una manera poderosa, impactante, Señor, donde salgamos de aquí transformados por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La pregunta es, ¿cómo te conocen? Yo recuerdo cuando yo era, ¿verdad?, más jovencito, un adolescente, que entre mis hermanos y yo, nosotros jugábamos diferentes juegos de mesa. Para serles honestos, yo no soy un jugador de mesa mucho, no me gusta estar sentado por mucho tiempo jugando, ¿verdad?, con cartas y ese tipo de cosas. Siempre me gustaba estar ahí en el patio jugando con mis amigos, con mis primos, con los vecinos, haciendo algo fuera. Pero cuando nos sentamos y jugamos entre mis hermanos y yo, había un juego que nosotros siempre nos gustaba jugar y es el juego en inglés titulado Guess Who. En español es el juego Adivina quién es o Adivina quién soy. Y el punto del juego era, ¿verdad?, que yo tenía una serie de caras y tenía una tarjeta y del otro lado mi hermano tenía lo mismo, pero una tarjeta diferente con una persona. Y el punto del juego era que entre preguntas y respuestas, ¿verdad?, yo tenía que adivinar quién. Bueno, yo tenía que adivinar la persona, la tarjeta que mi hermano o mi hermana tenía al otro lado. Y a medida que yo hacía preguntas y recibía las respuestas, entonces yo anulaba, ¿verdad?, las caras que no iban de acuerdo a esa descripción que ellos me daban. Y así se jugaba el juego hasta que uno, sea mi hermano yo, llegaba al punto y decía, oh, ya yo sé quién es. Por todas las descripciones que tú me has dado, ya yo conozco quién es la persona. Y entonces uno, pues decía el nombre, tratando de adivinar si esa era la persona correcta que mi hermano o mi hermana tenía del otro lado de la mesa. Y el punto del juego era conocer esa carta por medio de las descripciones que yo recibía acerca de esa persona que yo estaba preguntando. Y es lo mismo, mis hermanos, que nosotros vemos aquí en este texto. Porque yo creo que la pregunta también para nosotros es válida en esta mañana. La pregunta de cómo te conocen, porque el apóstol Pablo aquí en este texto que nosotros vamos a ver en esta mañana
y en los próximos domingos, es que Pablo nos exhorta y nos anima de la manera que él exhortó a los hermanos allí en Filipos. Nos exhorta a ti y a mí que nosotros debemos vivir dentro y fuera de la iglesia como una persona que refleje a Cristo. Tanto dentro y fuera de la iglesia, nosotros debemos ser conocidos como personas que reflejen a Cristo. Y de este texto aquí en esta mañana, nosotros vamos a sacar 4 características, escuche bien, que deben describir a un creyente. 4. La primera es que nosotros debemos ser una persona que esté firme en el Señor. Esa es la primera característica que vamos a ver. La segunda es que nosotros debemos desplegar un mismo sentir en el Señor. Firmes en el Señor, un mismo sentir en el Señor. Número 4, debemos ser una persona que emana gozo en el Señor. Y por último, una persona que posee confianza en el Señor. ¿Qué frase nosotros repetimos en esas 4 características? En el Señor. Porque, como vamos a ver en esta mañana y en las próximas semanas, la clave para nosotros poder estar firme, ser de un mismo sentir, tener gozo y tener confianza es en Cristo, en el Señor. Esa es la clave para nosotros poder, nosotros vivir de esa manera como creyentes. Entonces, vamos a ver la primera en esta mañana. Está en el versículo 1. Una persona que está firme en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo una persona demuestra que está firme en el Señor? Bueno, mira el versículo 1 lo que dice. Así que, hermanos, míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. O sea, inmediatamente usted se da cuenta que Pablo le está escribiendo ¿a quién? Bueno, a los hermanos que están en Filipos. Le está escribiendo a los creyentes, a esa iglesia que él estableció. Y Pablo entonces envía esta carta y le escribe a los hermanos que están allá en Filipos. Recuerde que Pablo está en una prisión, está atado a un soldado. Y Pablo está escribiendo esta carta y entonces para enviársela a los hermanos allá en Filipos. Y Pablo comienza y le dice, así que hermanos. Es muy interesante porque nosotros tenemos que conectar esa frase así que con los versículos 20 y 21 del capítulo 3. Mira el capítulo 3, los versículos 20 y 21 que lo vimos la semana pasada o la semana anterior. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y luego de esa promesa tan grande que el apóstol Pablo termina el capítulo 3, dice, así que, manteniendo ese enfoque, manteniendo eso en tu corazón y en tu mente, dice Pablo, así que, hermanos, bueno, y Pablo entonces no se queda ahí, sino que él añade también, hermanos míos. Dice, amados y deseados, gozo y corona mía. ¡Wow! ¡Qué descripción de esos hermanos, O sea, Pablo está hablando y está diciendo, mira, yo quiero expresarle a ustedes el amor que tengo hacia ustedes. Quiero expresarle a ustedes que lo añoro, que lo anhelo y que quiero lo mejor para ustedes. No solamente eso, sino que Pablo dice que ustedes han venido a ser para mí un gozo, una alegría en mi corazón. El no solamente saber que hay hermanos y hermanas en la iglesia, pero que ustedes siguen fiel en la obra del ministerio. Esa iglesia que yo planté hace años, ¡wow! Ustedes siguen siendo fieles. Y eso me trae gozo a mi alegría. Pero no solamente eso, sino que note el texto, dice, amados, deseados, dice, gozo y corona mía. Esa palabra corona mía quiere decir un símbolo de éxito. En aquel entonces, cuando una persona ganaba una carrera,
se le daba a esa persona una corona. Y se le ponía una corona encima de su cabeza que representaba un símbolo de que, wow, de que esa persona ganó esa carrera, que fue exitosa en esa carrera. Y eso es Pablo lo que dice aquí. Ustedes, mis hermanos, mis queridos y amados, que lo anhelo, que lo extraño, que lo quiero, que lo aprecio, que son una alegría, un gozo para mí, que son un éxito del ministerio para la gloria de Dios. Ustedes, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, estad firmes en el Señor, amados. Es como cuando un padre quiere decirle algo a su hijo firmemente. Dice, mi hijo, ven acá, mira, tú sabes que yo te amo, que te extraño, que te quiero, que te adoro, pero prepárate que viene algo por ahí. ¿Verdad? Cuando el jefe lo llama a usted y le dice, mira, yo aprecio todo lo que tú has hecho por años y tú eres un tremendo empleado, la verdad que... Pero espérate, no te me vayas, que te tengo que decir algo importante. Se ve eso ahí del texto. Porque Pablo utiliza esa palabra ahí, o esa frase, estad así firmes en el Señor. Esta palabra es un verbo que es un imperativo, que es un mandato. Pablo le manda a los hermanos, a esos amados hermanos de él, que ellos estén firmes en el Señor. Esa palabra firmes ahí quiere decir continuar, mantenerse, ser constante, permanecer y quedarse. Quiere decir una persona que continúa, que se mantiene, que es constante, que se queda, que permanece firme, sólido en un lugar. Y Pablo le dice a ellos, esa es la manera que yo quiero que ustedes caminen su vida cristiana. Firmes, constante, perseverando, no titubeando, no con doble ánimo, no con doble cara, sino que ustedes estén constante, manteniéndose, permaneciendo firme en un lugar. ¿Y es quién? En el Señor. Esa palabra Señor es la palabra kurios, que significa amo, soberano, que gobierna toda la creación, que tiene autoridad, poder, al que nadie le dice qué haces. Es en ese que Pablo le dice a los hermanos allá en Filipos que ustedes deben permanecer constantes, firmes en el Señor. En esa persona que gobierna todo. En aquel que lo ha salvado a ustedes, le dice Pablo, quiero que estén firmes, que se mantengan constantes, que permanezcan ahí. A ese al que nadie le puede dar consejo, a ese que nadie puede interrumpir su plan, a ese que salva por su gracia, a ese que es la roca de nuestra salvación, que nos santifica. En ese Dios y a ese Dios es que Pablo le manda a los hermanos a que se mantengan firmes. Ya hemos visto los versículos 20 y 21 del capítulo 3. Esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí que debemos perseverar, que debemos permanecer independientemente de lo duro y lo difícil que sea la situación. Debemos permanecer firmes en el Señor. No debe ser eso una marca del creyente, no debe ser eso una marca de nuestra relación con Cristo. Nosotros permanecer cimentados en aquel que nos salvó, en aquel que nos salvó por su gracia, en aquel que nos cambia, que nos transforma, en ese que nos dio un nuevo rumbo al salvarnos, en ese aquel al que nosotros esperamos, en ese el que nosotros vamos a estar con Él y lo vamos a contemplar cara a cara y vamos a estar con nuestro Salvador por la eternidad, dice Pablo. En ese, como creyentes, tú debes permanecer ahí, firme y constante. Escuche, aún más, Pablo está hablando aquí también de una estabilidad espiritual. Está hablando de una persona que no se compromete, que es constante, una persona que tiene consistencia.
Usted recuerda el versículo 8 en Santiago 1. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Y Pablo lo que está diciendo aquí, animando a los hermanos, es que no sean inconstantes, sino que permanezcan firmes en el Señor. ¿A quién no le gusta la estabilidad? A todos. A veces usted está en una rutina de algo, sea el trabajo, sea en la casa, sea en algo. A veces usted tiene un plan que usted ha venido haciendo ya por varios meses y de repente alguien o algo como que se le mete en el medio y destruye su ¿qué? Su estabilidad. Y usted se siente, wow, ¿y de dónde vino eso? Pero mientras más inestabilidad uno tiene, peor es la cosa. Porque todos buscamos que estabilidad. Si usted está buscando un trabajo ¿cómo? Inestable. ¿Busca un trabajo qué? Estable. Y nosotros, muchos nos concentramos en la estabilidad económica. No está mal eso, está bien, ¿verdad? Pero queremos estar estables económicamente. Buscamos una estabilidad familiar. Buscamos un lugar que sea estable. Muchas veces buscamos una iglesia que sea estable, que no sea inestable. Y Pablo está diciendo aquí que la persona que se mantiene firme en el Señor, espiritualmente va a ser una persona estable en Cristo. Queremos hermanos creyentes, cristianos, que sean espiritualmente estables. Y la estabilidad va a venir, va a ser un producto de nuestra firmeza, constancia en el Señor. Esa es la clave para nuestra firmeza. Cristo es la clave para nuestra estabilidad espiritual. La palabra de Dios es la clave para nuestra estabilidad, para nuestra firmeza en Cristo, para nosotros permanecer en Cristo, para nosotros estar en Cristo. Así como Pablo le dice a los hermanos en Filipos, nos dice también a nosotros hoy en día. No es para ellos solamente, sino para cada uno de nosotros, que en el Señor, en Cristo, hay salvación, hay vida eterna y hay estabilidad espiritual. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si estamos firmes en el Señor, ¿qué va a pasar cuando vengan pruebas, tentaciones, momentos difíciles, de dificultad y momentos de tomar decisiones? Bueno, si estamos bien cimentados, como dice la palabra de Dios, y arraigados en el Señor, cuando vengan esas situaciones, ¿qué va a pasar? Te va a estar sólido, te va a estar firme, constante, estable en el Señor. Tu firmeza en el Señor por medio de la palabra te va a sustentar en momentos difíciles que vamos a experimentar día tras día. La disciplina espiritual trae estabilidad. Especialmente en el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy en día. Escuche, donde existe una gran necesidad, déjeme exhortarlo con esto, donde existe una gran necesidad de tener cristianos que demuestren vidas firmes, cimentadas, comprometidas con Dios y su palabra. Que nosotros estemos sólidos. Como decía un anuncio allá en República Dominicana, de un banco, sólido como el Baninter. Ese era el nombre de un banco, Baninter. Y el anuncio era, sólido como el banco Baninter. ¿Usted sabe dónde está el banco Baninter hoy en día? Eso ni se sabe dónde está. Desapareció. Usted va allá y pregunta por el banco Baninter y le va a decir, oh,
No, pero si tú eres sólido como el Van Inter, ni hable conmigo. Mire, así mismo es. Pero no estamos hablando de Van Inter aquí. Estamos hablando de firmes en el Señor, en Cristo, el dueño de todo, el Dios todopoderoso, que cuando nosotros ponemos nuestras vidas en el Señor, no nos va a defraudar, sino que nos va a ayudar. Y a través de su palabra y nuestra comunión con Él, Dios nos va a ir bendiciendo espiritualmente. Por eso necesitamos hombres firmes que permanezcan en el Señor, que gobiernen su casa con humildad, con sabiduría, líderes espirituales, ejemplo a los hijos. Que Cristo y su palabra sea lo principal en su vida, capaces de liderar a sus familias, de defender la palabra de Dios, de defender las doctrinas bíblicas, de decir que sí a lo que debe decirle que sí y no a lo que es no, de decirle que no a aquellas doctrinas que no están basadas y enfocadas en la palabra de Dios, aquellas enseñanzas que son antibíblicas. Necesitamos hombres con firmeza en el Señor. Necesitamos mujeres que sean un adorno de la gracia de Dios, que sirvan a Dios, que amen a Dios. Si son casadas, que sean de esa ayuda idónea a su marido, que críen a sus hijos en el temor de Dios. Que su hogar refleje a Cristo. Hijos obedientes, creciendo en el temor de Dios. ¿Usted se imagina si en la iglesia de hoy existen hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos viviendo de esa manera? Donde lo principal en la vida sea, wow, mira, si eso me va a mí a distraer de mi firmeza en Cristo y mi relación con Dios, es que yo no voy a hacer eso. ¿Usted se imagina personas pensando bíblicamente de esa manera? Yo no sé si usted ha visto esas competencias de toros, donde hay un hombre montado en un toro, ¿verdad? Y el toro está bien tranquilo, el hombre ahí agarrado hasta que abran esa puerta. Cuando abren esa puerta sale ese toro y ese hombre, ¿verdad? Y el toro ahí al paso, pero después comienza el toro para arriba y para abajo. ¿Y cuál es la meta de ese juego? Bueno, que el hombre no salga disparado del toro. En muchas ocasiones vemos a el vaquero que sale disparado. Muchos se quedan sentados en el toro. Pero mira, ellos no están viendo el texto que le mandó. Mira, sí, déjame ponerme. No. Ellos no están chequeando el correo electrónico que le llegó. Ellos no están pensando, bueno, ¿y qué? No. ¿Saben qué ellos están pensando? Su mente y su corazón están enfocadas firmes. ¿Para qué? Para que ese toro no lo lance. Mis hermanos, mire, así es que nosotros debemos vivir la vida cristiana. Agarrados de este libro. Cimentados en este libro, la palabra de Dios. Para que cuando lleguen situaciones a nuestra vida que van a venir, mire, usted esté agarrado de este libro. Y que cuando Satanás quiera jamaquearlo a usted, que lo va a hacer, pero aunque usted se mueva, mire, sus pies están firmes en la roca, que es Cristo. Y por eso dice Pablo aquí, mis amados, si hay una característica que debe describirlo, que debe describirte a ti como cristiano, es que debe estar firme en el Señor. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Tesalonicenses 3:7-8 dice, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y Pablo termina ahí ese versículo 1 y dice, amados. Y yo me puse a pensar, wow,
Después de todos esos halagos que hizo Pablo y el reto que le dio de estar firmes, ¿por qué Pablo termina, dice de nuevo, amados? Me puse a pensar un poco y yo dije, wow, yo creo que Pablo que quería que ellos supieran lo mucho que él los amaba, pero lo mucho que Pablo quería que ellos permanecieran firmes, creciendo en el Señor. Y Pablo lo que le está diciendo a él, mira, yo no lo estoy diciendo a ustedes, no, yo lo estoy diciendo porque yo los amo, los quiero. Ustedes son un éxito, una corona en mi vida. Y por eso estoy tan apasionado acerca de que ustedes permanezcan en el Señor. Porque es importante. Porque los va a ayudar a ustedes espiritualmente. Y por eso el segundo punto va conectado con firmeza en el Señor, porque si hay otra característica de las 4 que vamos a ver, no es solamente nosotros estar firmes en el Señor, pero también la segunda característica conectada a la firmeza en el Señor es que nosotros debemos ser de un mismo sentir en el Señor. Mira el versículo 2 lo que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, Pablo comienza aquí con esa palabra ruego. Es una palabra que significa implorar, exhortar. Es más bien, es una persona que está como llamando a alguien, pidiéndole un favor. Esa es la idea de esa palabra. Pablo dice ruego, un llamado, pidiendo como un favor a alguien. Y Pablo dice aquí, yo pido de favor, yo ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra un mismo sentir significa de una misma actitud. Está hablando aquí de compañerismo, de armonía, de comunión. Y aparentemente puede darse el caso que en la iglesia, allí en Filipos, hay 2 hermanitas, pero 2 hermanitas queridas en el Señor, que Pablo las ama. Y estas 2 hermanitas parece que no se están llevando bien. Parece que hay un problemita en la iglesia. Y Pablo quiere no solamente exhortar a estas hermanas que pongan sus papeles claros, si podemos decirlo así, y que vuelvan de nuevo en armonía y en comunión, pero Pablo va a enviar a alguien para que le diga a estas hermanas, miren, déjense de eso, resuelvan los papeles y pónganse a hacer lo que tengan que hacer. Esa es mi versión. Mire lo que dice el texto. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. No sabemos mucho de estas hermanas, simplemente sabemos que son hermanas de la iglesia. Algunos dicen que puede ser que estas hermanas estaban ahí cuando Pablo fue a Filipos a comenzar la iglesia ya. Y que estas hermanas estaban ahí en el río cuando Pablo estaba predicando. Y que puede ser que se hayan convertido ahí en ese viaje misionero de Pablo y que hayan estado en la iglesia desde ese tiempo. Y Pablo le envía esta exhortación a las hermanas y le dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, ya sabemos que Pablo ha hablado de eso en Filipenses. Si usted va conmigo a Filipenses capítulo 2, mire Filipenses 2 lo que dice. El versículo 2, Pablo ya había hablado de eso anteriormente en la carta. Porque el versículo 2 dice, completad mi gozo. Pablo le dice a quién? Bueno, a los hermanos en Filipos. Si ustedes van a hacer un gozo para mí, Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo que, lo mismo que le dice a estas hermanitas, sintiendo una misma cosa, unánimes, sirviendo junto en el Señor. Dice, versículo 3, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando que cada uno a los demás, ¿cómo que?
Ya sé que hemos predicado de esto. Como superiores, wow. O sea que Pablo, mire, hermanitas, en el capítulo 2, yo le dije a ustedes cómo deben conducirse en la iglesia. Y no solamente eso, mire el versículo 4 lo que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por quién, por lo de vosotros, por lo de los otros. Y aún más, si todavía no ha entendido lo que yo quiero decir, mire el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús. Mira, si tú no entiendes lo que ya yo le dije a ustedes, déjame yo hablarte a ti de la vida de Cristo y de lo que Él hizo por ustedes en la cruz del Calvario, para ver si entonces pueden entender lo que yo le estoy diciendo. Porque si Cristo hizo eso por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y es exactamente lo que Pablo le está diciendo aquí a estas hermanas, que aparentemente tenían algunos problemas, entre ellas, a lo mejor personales, no se estaban entendiendo mutuamente, y Pablo les manda a ellas a decirle, mira, que ellas sean de un mismo sentir ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Mira, es que ustedes no lo van a hacer por ustedes mismos. No es para que Pablo diga, wow, mira qué apóstol. No. Es que ustedes deben tratarse los unos a los otros de la manera que ya yo le dije en el capítulo 2. ¿Por quién? Por Cristo. Porque es en el Señor que lo van a hacer. No es por mí, no es por otro, no es por personas, es por Cristo. Aún más, el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No sabemos quién es ese compañero fiel, pero Pablo le manda a un compañero fiel que él conoce, que vaya y que lo ayude a él con esta situación. Dice el versículo 3, asimismo te ruego. Esa palabra ahí, ruego, es completamente diferente al primer ruego del versículo 2. Esa palabra ruego ahí es un mandato. Mira, yo te estoy mandando a ti a que vayas y hagas algo. Dice, compañero fiel, que ayudes. Esa palabra ayudar significa sumarse a otra persona por el bien de otros, para ayudar a otros, para poder ayudar y lidiar una situación. Dice que ayudes a estas, dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es muy interesante porque Pablo no solamente expone el problema, pero Pablo dice, mira, esas hermanas no son cualquier hermanas. Son hermanas que cuando yo estaba allí en Filipos, ¿eso es lo que hacían estas hermanas? Trabajaban y se fajaban y combatían conmigo en el Evangelio de Cristo. Hermanas fieles de la iglesia. Hermanas buenas de la iglesia. Servidoras de la iglesia. Hermanas que estaban sirviendo al Señor día a día. Hermanas que eran un testimonio vivo para la comunidad de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo lo dice, estas hermanas estaban ahí conmigo trabajando, sirviendo a Cristo, evangelizando, diciéndole a otros de Cristo, sirviendo en la iglesia, a lo mejor trabajando en la iglesia. Hermanas fieles. Y Pablo dice, pero quiero que corrijan ese problema. Versículo 3 dice, con Clemente también. Dice, y los demás colaboradores míos. Wow. Pablo dice, mira, estas hermanas, con Clemente y otros más, que también eran servidores, que servían con Pablo en el ministerio. Dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. No solamente eran servidoras, sino que son personas que genuinamente son creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dice aquí, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Si usted es creyente en esta mañana, si usted conoce a Cristo personalmente en esta mañana, su nombre, dice la Biblia, está escrito en el libro de la vida. Si no, lean Apocalipsis.
Cuando ese libro fue abierto. Y dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice, fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Pablo dice, estos son creyentes genuinos que conocen a Cristo personalmente. Y por eso yo puedo decir, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y Pablo dice, con todo eso, a ese compañero fiel, mira, yo quiero que tú vayas ya a Filipos y busques a 2 hermanas, te sientes con ellas y le ayudes a resolver ese problema. ¿Cuál es el problema? Yo no sé. El texto no nos lo dice. Puede ser que sea que a la hermana no le gustaba el color de las sillas, o el color de la alfombra, o si hacía que había que hacer una actividad o no, o que si íbamos a hacer VBS o no con los niños, o yo no sé el problema. El punto es que yo sí sé que no es un problema doctrinal. No es un problema de doctrina. ¿Y por qué sabemos eso, que no es un problema doctrinal? No es un problema doctrinal porque Pablo lo hubiera dicho ya. Pablo hubiera dicho, mire, estas 2 hermanas están peleando por algo doctrinal, bíblico. Hay una que está incorrecta y hay una que está correcta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Pablo lo hizo en el capítulo 3. Pablo ya lo hizo en el capítulo 3. Pero el punto es, mis hermanos, que Pablo aquí quiere corregir un problema en la iglesia de 2 personas que tienen un problema entre ellos. Y así, mis hermanos, de la manera que falsos maestros vienen a las iglesias, escuche bien, de la misma manera es tan peligroso también cuando hay discordia, contiendas en la iglesia. A veces uno dice, no, cuidado con los falsos maestros. Sí, es verdad, cuidado, pero mucho cuidado. Predicamos de eso. Debemos apartarnos de ellos. Pero de la misma manera que esas cosas pueden destruir la iglesia, discordia y no tener armonía dentro de la iglesia, mis hermanos, puede destruir una iglesia. Y Pablo le dice aquí, yo no quiero que estas hermanas y los hermanos pierdan el enfoque de servir a Cristo, donde la unidad de la iglesia está en juego, está en peligro. Y Pablo dice a ese compañero fiel, mira, ve, ayuda a esas hermanas, porque están perdiendo el enfoque de lo que debe ser la iglesia. Alguien dijo, no siempre tenemos que pensar igual, pero sí tenemos que pensar juntos. Mire, cuando mi hermano Eddie y yo hablamos de diferentes cosas, nosotros no siempre pensamos iguales. Y eso es bueno. Porque a lo mejor hay cosas que yo no veo. A lo mejor hay cosas que él no ve. Y entre nosotros dos nos ayudamos mutuamente en el Señor. Sabemos que lo estamos haciendo para el Señor. Cuando hablamos de cosas de ministerios, de la iglesia, de actividades, de predicación. Yo digo, no, mira mi hermano, es que yo creo que debemos hacer eso. Pero tú has considerado eso. Pero ahí vienes tú, siempre. No. Es que cuando yo lo hago, mire, en el Señor. Sabiendo que, wow, mira, pero es verdad eso. Pero eso es verdad. Mira, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. ¿Por qué, mi hermano? Porque mi mentalidad y mi pensamiento no está en que esto es... No. Mi pensamiento está en que, wow, yo quiero hacer todo. ¿Para quién? Para el Señor. Y a lo mejor no pensemos iguales. Pero al final del día, pensamos juntos. ¿Por qué? Porque es que queremos hacerlo para el Señor. No es para mi beneficio, sino para el Señor. No es para ver quién gana o quién trae ideas mejores. Es para el Señor. Mis hermanos, si hay algo que puede destruir de una manera terrible la estabilidad, la armonía y la bendición de Dios
en una iglesia es la contienda, la discordia. Pablo lo dice en el capítulo 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Y usted sabe lo que el diablo quiere destruir en la iglesia? Aquí, 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 aquí. La unidad. ¿Usted se imagina que el hermano Eddie y yo vengamos cada domingo en discordia? Imagínese eso. Y que yo tenga una conversación con el hermano Michael. Mira, eso no me, mira ya. Cruz y raya con Michael. No, porque Michael me dijo algo y yo tenía la razón. Y no me gustó eso. Oh. Que sean de un mismo sentir, ¿en quién? En Cristo. No estamos hablando que todos vamos a pensar y hacer las cosas iguales. Estamos hablando de un llamado a que nosotros como hermanos, como iglesia, en todo lo que hagamos, haya una armonía y una asociación tan grande que cuando a mí no me guste algo y yo no esté de acuerdo con algo, o yo quisiera hacer esta actividad, pero a lo mejor no, es que es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Siempre y cuando no estamos hablando aquí de cosas doctrinales, estamos hablando aquí de cosas prácticas, cosas que suceden en la iglesia. Porque, mire, porque este es un grupo de personas y ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros. Todos pecamos, somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. Y van a haber conflictos y situaciones va a pasar. El punto es cómo nosotros reaccionamos a esas situaciones. Y una característica de un creyente es que refleja la unidad en la iglesia, mostrando que es de un mismo sentir. Eso se aplica a la iglesia, se aplica en su hogar, se aplica en su trabajo, se aplica en su casa, en el vecindario, porque el mismo Cristo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo te conocen? ¿Te conocen por un cristiano firme en el Señor? ¿Te conocen como un cristiano que despliega un mismo sentir en el Señor? Vamos a ver en la próxima semana, vamos a hablar del gozo y la confianza. Pero si nosotros podemos tomar este juego de Guess Who, si podemos tomar este juego de adivina quién es, y lo aplicamos en el lado espiritual, cuando comiencen a describir tu vida, adivina quién es, pueden decir sí, esta persona vive firme en el Señor, cimentada en la palabra. Es una persona que busca vivir con un mismo sentir para el bien de la iglesia, para la gloria de Cristo en el Señor. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayude en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos hables. Nos ayudes, Señor, a aplicar estas verdades de tu palabra, Señor. Que nos ayude, Señor, a emanar estas características de nuestras vidas. Y que, Señor, nosotros vivamos para ti, Señor. Si hay alguna persona que no te conoce en esta mañana, que tú les des de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, Señor, para poder conocerte a ti personalmente. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Tú eres poderoso, tú eres grande. Y, Señor, que nosotros vivamos vidas firmes, cimentadas, unidas a ti, Señor, por tu poder, por el Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros. Y, Señor, que nosotros no descuidemos nuestras relaciones con los demás,
que vivamos en armonía, porque lo estamos haciendo, Señor, para ti, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.